Ok, entonces como les platicaba, la lectura es algo muy importante al nivel que ustedes están en en el bachillerato. Cada vez se va a requerir que tengan más habilidades de lectura. Uno de esos tips que hemos mencionado o que vamos a ver consiste en formular preguntas, las preguntas adecuadas para entender el texto. Para entender el texto, primero necesitamos identificar qué tipo de texto es. Ahí tienen cuatro tipos de texto, perdón, cinco tipos de texto, que es el texto. Yo solamente le puse una T para ahorrar espacio. Texto descriptivo, narrativo, argumentativo, expositivo y dialógico. O sea, hay distintos tipos de texto. De acuerdo al tipo de texto, hay que hacer preguntas adecuadas. Si uno hace la pregunta adecuada al texto, va a ser más fácil que entienda lo que está leyendo. Ahorita vamos a hacer de todos modos un ejercicio, no se preocupen. Cuando tenemos frente a nosotros un texto descriptivo, o sea que nos describe algo, una situación o una persona o algo, podemos aplicar las preguntas: ¿cómo se llama? ¿Cómo es? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo se hace? Eh, Cuando tenemos frente a nosotros un texto narrativo que relata una serie de acontecimientos, personajes, hechos y cómo inicia y cómo finaliza, podemos aplicar otro tipo de preguntas que serían: ¿qué le pasó a quién? ¿Cuándo le pasó? ¿Cómo y por qué sucedió? ¿En qué orden pasó? ¿De acuerdo? El tercer tipo de texto que podemos encontrar es un texto argumentativo. Un texto argumentativo es aquel donde alguien intenta convencer a otro alguien, a un público, a un receptor, a través de argumentos. Por eso se llama argumentativo, o sea, a través de razones. Cuando ustedes piden permiso por escrito, están haciendo un texto argumentativo. Ahora, para poder entender ese texto, tendrían que usar unas preguntas claves, que son las que ven ahí en la pantalla, que son: ¿cuál es el tema? ¿A partir de qué se opina? ¿Cuáles son los argumentos o razones? ¿Y cuál es la conclusión? Otro texto que pueden encontrar es un texto expositivo, que generalmente se usa pues, cuando alguien expone, cuando alguien explica algo. Y las preguntas clave son, pues es obvio, qué tema se expone, cuáles son las características. Y por último tenemos el texto dialógico, como lo dice su nombre. Dialógico tiene que ver con diálogo. Generalmente en una obra de teatro hay diálogos, o en un discurso o una plática entre personas, encontramos un diálogo. Y podemos aplicar las preguntas claves como: ¿quién habla con quién? ¿Y cuál es la intención de este diálogo? ¿Para qué? Ahora, para ahondar un poco más, me dio gusto ver que algunos están tomando apuntes, está bien. Sin embargo, también pueden encontrar esta información en su libro en la página 27. Aquí lo tengo, o lo tenía, página 27, la tabla 2.3. Ok, ok, aquí está. La tabla dice formular preguntas. Ah, ok, ya no sé, denme un segundo. Necesito cambiar aquí. Ok, entonces les decía, en su libro, en la página 23, perdón, página 27, me equivoqué, página 27 pueden encontrar este apartado, en el apartado teórico, no en el de ejercicio, sino en el teórico, y viene esta estrategia que les estoy mencionando, que es formular preguntas. Y aquí se encuentra la tablita, les digo esto para que no los apunten, sino ahí los pueden ver. Y como les acabo de decir, si tienen un texto descriptivo, pueden aplicar las siguientes preguntas: ¿cómo se llama? ¿Cómo es físico? Todo esto si fuera una persona. Si es un animal, pues cómo se llama, cuáles son sus características, cuál es su hábitat, cómo se produce. Un texto descriptivo, ¿de acuerdo? Si tenemos un texto narrativo, pues aplicamos las preguntas que les decía, que son, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó primero? ¿Qué pasó después? Todo esto. Y generalmente encontramos los textos narrativos en cuentos, novelas, perdón, leyendas y todo esto, con las preguntas adecuadas. Y igual en el argumentativo, ya se me trabó la computadora. Ok, en el argumentativo igual aplicamos las siguientes preguntas. En la página que sigue, página 28, también encuentran